El colapso de la tubería de Anda que abastece la capital está vinculado a un posible sabotaje o a defectos técnicos de la red. La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. Es un gusto que nos acompañe en 8 en punto. Esta noche, ¿quién es nuestro invitado? Felipe Rivas, el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, a quien agradecemos su presencia. Buenas noches, presidente, es un gusto que comparta con nosotros. Muy buenas noches, William, gracias por la invitación, la posibilidad que nos dan de seguir debatiendo este tema y sobre todo trasladando información positiva a la ciudadanía. Y bueno, me permito también felicitarte por este nuevo cargo, es un gran desafío y creemos que sin duda lo harás muy bien. Bueno, perfecto, le agradecemos, presidente, por los buenos deseos. Este tema ha entrado en una situación bastante polémica, controversial, usted lo conocerá perfectamente, todo lo que se ha generado, sobre todo en el tema de las causas. ¿Qué es lo que generó el rompimiento de esa tubería de 48 pulgadas allá en Nejapa, en la zona rural? Y para colocar un poco en perspectiva, creo que es importante para que hablemos de las causas y después avancemos entonces para que usted nos informe también, que es importantísimo conocer eso, en qué estado se encuentra el proceso de trabajos, las zonas que ya de alguna forma están siendo abastecidas, las que no, sobre todo porque tenemos ahí prácticamente 300 escuelas que están paralizadas, que ya hubo una decisión del Ministerio de Educación, de que esto se suspendiera clases hasta el día de mañana incluso, en tanto la situación todavía sigue siendo irregular. Pero quiero que, para colocar en perspectiva esto, porque ha generado un poco de controversia, lo conoce usted perfectamente, declaraciones del inspector Eber Manzano sobre el proceso de investigación que se ha desarrollado en ese punto, y también tenemos a una diputada, vamos a escuchar en este momento. Surgió por cuestiones eminentemente técnicas. Esa es una primera hipótesis que se tiene, que la presión del agua, y a juicio de los que están ahí reparando eso, y la vibración que hace, porque es una tubería que va de manera recta por una quebrada, eso pues hizo colapsar la tubería. Si hubiese existido, Carlos, una mano criminal, que le caiga todo el peso de la ley a quienes lo hicieron, pero sobre todo también que si es un tema técnico y fue una ligereza venir a acusar a otras personas de haberlo hecho de una mano criminal, también tienen que responder las autoridades del gobierno encabezados por el presidente de la República. Bueno, ahí está. Parece que eso obviamente que sirvió, la controversia está servida, la polémica, la controversia, sobre todo las declaraciones que ha dado el comisionado Eber Manzano. Presidente, explíquenos un poco entonces qué es lo que ha ocurrido alrededor de esto. Bueno, nosotros recibimos el día domingo por la noche un reporte de la zona norte, particularmente la pérdida de presión en varios de los sistemas de los motores, el sistema que tenemos en la subestación, y esa pérdida, pues por las condiciones de la zona particularmente, se constataron a partir del día lunes a tempranas horas, y empezó el proceso de diagnóstico y planificación, sobre todo la reparación. Lo que detectamos en el lugar que era que efectivamente había una ruptura muy profunda de la tubería de impelencia de 48 pulgadas que abastece desde la zona norte del área metropolitana. Eso implicaba un impacto en aproximadamente el 25% de esta zona. Esa situación pues generaba prácticamente una pérdida de aproximadamente 127.000 metros cúbicos diarios. Sí. A partir de eso, pues todo el diseño respectivo que implicó para lograr resolver la problemática de manera inmediata. De hecho, nosotros nos dimos el tiempo necesario antes de hacer el aviso a la Fiscalía, a partir de que lo que encontramos en la zona y levantaron nuestros técnicos es que
había habido un robo de la estructura metálica. Cuando dice robo, eso implicaría entonces que tuvieron que utilizar herramientas especiales para poder quitar tuercas y ese lo tipo más de probable, cosas, porque las tuercas son algo grandes. Había porque una son tuercas línea especiales, ¿no? No, son una línea que tenía las tuercas ahí. La otra línea las habían quitado, no estaban en el sitio. Pero además habían quitado parte de la platina y los protectores. Algunas de ellas todavía se encontraban en la parte de abajo y eso hizo que colapsara. De hecho, los videos que alguien pudo reportar al respecto del impacto y la cantidad de agua que circuló en la zona es bastante grande. Normalmente en ese sector y en varias zonas hay robo de estructuras metálicas por el tema del comercio. Esto se da en la ciudad, en la parte urbana. Y en una zona rural tan... Ahora, en esas zonas rurales podría suceder con mayor facilidades, en tanto que existen 21 puntos de naturaleza similares en donde son quebradas y la tubería queda prácticamente en un puente metálico. Y esa estructura pues es muy sólida en todos los casos. ¿Y estas personas no necesitaron equipo especializado? Uno piensa, si son tuercas de las grandes, no es como una Stilson normal. No, exactamente. De hecho, según los pobladores, había un grupo fuertemente armado y habían algunas características de un trabajo que ahí se estaba realizando en la zona. Ahora, nosotros hemos tenido mucho cuidado en el sentido de documentar esto y hacer un aviso a la Fiscalía. Nosotros en ningún momento hemos hecho una declaratoria condenatoria de nada, sino un aviso para que las autoridades competentes procedan a la investigación del caso. La declaración entonces del comisionado Eber Manzano, ¿en qué contexto, cómo las ubica? Es decir, porque lo que él está planteando es que por cuestiones eminentemente técnicas, dice, es la primera hipótesis de la que parte. Bueno, lo que sucede es que cuando uno da un aviso es precisamente para que desplieguen el proceso investigativo. El proceso investigativo lo tiene que dirigir precisamente la Fiscalía, por eso es el ente en primer orden. Y luego la policía sin duda tendrá que ver todas las hipótesis posibles. Lo que sucede es que la declaración es un poco prematura, porque es precisamente la declaración del comisionado. De hecho, hoy ha circulado ya la posición oficial del director. Justamente tenemos, por ejemplo, en la cuenta de Twitter de Diario El Mundo, reportó hace algunos momentos alguna declaración de Howard Cotto, ¿no? Y él lo que tenemos, él dice que esta era una información que nosotros manejábamos preliminarmente. Sin embargo, el mismo vocero dijo que quedaban abiertas todas las posibilidades, lo cual es así. Cuando habla del vocero se refiere a Eber Manzano. Después agrega en la declaración de Howard Cotto, dice que este es un momento en que nosotros no podemos confirmar una investigación y no se realiza en 24 horas ni en un día para otro sobre el daño de la tubería. Y hay algo más, porque él dice que como Policía Nacional Civil nunca van a aseverar causas de carácter técnico, porque nuestra policía, ha agregado, no es especialista en aspectos de carácter técnico de ese tipo, y esas son valoraciones del personal de anda oficial que podrá determinar. No, y de hecho... Pero han entrado en contradicción al interior de la misma policía, entonces... Sí, pues es que lo que pasa es que, mire, un proceso de esta naturaleza, uno hace un levantamiento, hace un aviso a la Fiscalía, y es la Fiscalía al final la que va a determinar qué es lo que sucedió, qué causa. Ahora, cuando él se anticipa a dar algunos elementos técnicos, ahí ya genera controversia. ¿Por qué? Porque normalmente en estos procesos, y los que conocemos de estos tipos de demandas o de avisos o de toda esta secuencia investigativa, esto normalmente lo determinan peritos. Ahí tiene que ir un estructuralista, un ingeniero estructuralista, medir peso, o sea, es muy ligera, digamos, el planteamiento que se hace, y además muy prematuro. Ahora, pero está porque lleva mucha suspicacia todo esto. Lleva mucho tiempo el proceso investigativo para concluir de esa naturaleza. Es como que si nosotros hubiéramos condenado, hoy hubiésemos hecho una denuncia. Nosotros hicimos un aviso, porque lo más grave de esto es el costo que la población ha pagado
precisamente por no tener el derecho humano al vital líquido, al agua en todo este periodo. Presidente, ahora, claro que esto genera mucha suspicacia, decíamos, el morbo también, porque hay un caso, el caso actual, que por ejemplo a algunos ha recordado el colapso de otro tramo de tubería también, pero eso ocurrió el 23 de mayo de 2011 y eso ocurrió durante la administración de Mauricio Funes y entonces el presidente de ANDA era Marco Fortín. Entonces la argumentación que había alrededor del caso fue muy similar a lo que se está manejando ahora. Y al final tampoco se conoció el resultado de la investigación de la Policía Nacional Civil. Sí, bueno, es que el que dirige la investigación es la Fiscalía y la policía es un soporte y da todos los elementos necesarios y los acompañamientos y dirige, pero quien dirige es la Fiscalía. Bueno, yo desconozco, yo tengo 3 meses de estar ahí, desconozco todas las particularidades de ese hecho. Lo que sí le puedo confirmar es que no es en la misma tubería, en el mismo punto. Hay 21 puntos de esa naturaleza, pero precisamente habría que ver el caso documentado en aquel momento. Precisamente eso solo colapsa, esas estructuras metálicas solo colapsan cuando hay hurtación de los elementos claves que le dan seguridad. De hecho, usted puede ver ahora las tomas de lo que hemos construido, pero además, al haber 21 puntos, ahí pasan 2 tuberías. Una tubería que es de la zona norte y otra que viene del Lempa. De hecho, la tubería del Lempa tiene un caudal superior, aunque las presiones puedan ser muy similares y las estructuras están intactas. Ahora, ¿han habido robos? Sí, han habido robos, pero de esa naturaleza, de esa magnitud, y por eso era el aviso a la Fiscalía, sobre todo cuando hay información de los pobladores de grupos operando en la zona. Y eso debería ser materia, además de investigación de la PNC, digamos, en ese sentido. Pero nosotros en eso realmente no nos vamos a meter, ni vamos a seguir en este jueguito, porque lo que nos interesa a nosotros, y es lo que hemos estado trabajando 24 horas, día y noche, hasta lograr su recuperación, es lo de la red. Y la red la hemos logrado concluir el día de anoche. Bien, tengo que hacer la primera pausa cuando regresemos, porque usted sabe que esto ocurre en un contexto muy especial, muy particular. Está en discusión el anteproyecto de ley que tiene que ver con todo este tema del agua, pero todo lo que hay también alrededor de esto, de si se va a privatizar el servicio de agua potable o no, es un tema que también es político partidario. Algunos dicen que ya es un tema político electoral y se ha instalado también en la discusión en la Asamblea Legislativa, inevitablemente. Vamos a hacer una pausa cuando regresemos, a escuchar un poco la opinión de algunos diputados sobre el tema, porque también usted sabrá que ya hay la iniciativa en la Asamblea Legislativa y me imagino que oficialmente le habrá llegado la convocatoria para que asista entonces el martes a la Comisión de Medio Ambiente. Están pidiendo que vaya usted y también el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto. Vamos a una pausa, regresamos con más. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Felipe Rivas, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, es nuestro invitado. Me quedaba en el punto de presentar algunas declaraciones de diputados en Asamblea Legislativa, porque le decía también, presidente, bueno, hay una decisión en Comisión de Medio Ambiente en el Parlamento para citarlo a usted para el próximo martes en hora de la tarde y que asista también el director Howard Cotto, el director de la Policía Nacional Civil. Pero escuchemos estas declaraciones y las vemos. Es que la verdad es que el fin justifica los medios. En el 2011 el gobierno de Mauricio Funes pasó exactamente la misma prueba a pocos metros de donde la tubería colapsada este fin de semana ocurrió. Entonces vino la pedida de dinero, dijo que querían hacer colapsar su gobierno y dijo que eran grupos criminales. Eso dijo en mayo del 2011. Pues en el 2017 hubo una crisis similar por la cosa de las pavas, llegó pidiéndose más dinero. Hoy colapsa esta tubería a pocos metros de donde fue lo del atentado del 2011 que denunció el presidente, y el señor presidente ANDA dice que fue un grupo criminal armado. Bueno, su opinión, presidente. Bueno, es difícil opinar cuando ya son posicionamientos más políticos. Yo no he recibido ninguna convocatoria a la fecha, para mí es primera
vez que escucho la convocatoria, pues esperaremos esa notificación. Lo cierto es que nosotros hemos documentado un proceso técnico y hemos hecho un aviso correspondiente de acuerdo a el debido proceso, y esperaríamos que sea el debido proceso el que lleve a esclarecer los hechos. Lo importante aquí es que a pesar de los los distractores que están generando, porque hay una discusión muy fuerte en torno a la ley de aguas y cada vez se les ha ido de las manos a la comisión, han levantado una serie de argumentos en contra de la ANDA y de otros aspectos relacionados al vital líquido. Y a partir de eso le elevan el tono a un proceso prácticamente coyuntural, el cual lo hemos manejado altamente eficiente, al grado de que a partir de los diagnósticos logramos incorporar una empresa muy sólida para que tuviéramos una respuesta como la que hemos tenido. ¿Eso qué ha implicado? Pues prácticamente trabajo, como he dicho, día y noche, para que el día de ayer, pues ya al final, en la noche, aproximadamente a las 10 p.m., hemos resuelto. ¿Y eso qué ha implicado? Es un esfuerzo de diseño, es un esfuerzo de la nueva estructura metálica, la reparación de tuberías y prácticamente toda la conexión. Eso va a llevar un tiempo de recuperación de red. Sí, y de hecho vamos a dedicar varios minutos a esto porque me interesa que abordemos ese punto, obviamente por las necesidades apremiantes de la población, pero solo para cerrar sobre el tema anterior del tema de causas, presidente. Técnicamente se maneja un concepto de golpe de ariete, por ejemplo, de la posibilidad de que al vaciarse una tubería, luego cuando se restituye el servicio de agua y se llenan esas tuberías, se generan algunas burbujas y en las curvas o en algunos sectores de esa tubería puede hacer colapsarla. ¿El tema de golpe de ariete se ha descartado como una probabilidad en este caso particular? En este caso particular sí, porque eso es cuando hay una interrupción de servicio. Y aquí no había, había fluidez y estaba todo permanente, todo el servicio estaba funcionando normalmente. No ha habido ninguna falla de presiones, por ejemplo, hasta que dañan la estructura metálica. Ahora, el golpe de ariete habitualmente genera vibración muy fuerte, ¿no? Cuando se da eso también. Sí, pero las estructuras que tienen, los puentes que tienen en estos momentos, hasta la fecha no han colapsado ninguno cuando son de estas estructuras que están en lo que le llamamos las 21 quebradas identificadas. Esta es la número 16. Eso normalmente se da en las tuberías que están colgadas en los puentes y que van prensadas, y ahí sí hemos tenido a veces algunos inconvenientes y se han reparado, y ese es otro tipo de intervención. Aquí incluso es difícil que hagan algún tipo de intervención de robo de materiales, porque están prensados en estos puentes, y entonces es más difícil, digamos, una operación de esa naturaleza. Incluso aquí necesitan un equipo y una movilidad muy fuerte, una logística de trabajo dedicada a eso. Y ya la última pregunta sobre ese tema. A ver, entonces, pero si una persona pudo haber manipulado la tubería, las tuercas y demás que estaba alrededor de esa tubería de 48 pulgadas, ¿no existía la posibilidad de que la presión del agua incluso pudiera herir o matar a una persona? Es probable. De hecho, entiendo que en el pasado han encontrado personas, sangre, en este caso no ha habido nada de eso, no se ha detectado nada de eso, pero eso escapa a nuestras posibilidades de investigación. Bien, ahora hablemos entonces de la situación crítica que ha pasado el 25% de la población acá en la capital y los alrededores. ¿En qué estado nos encontramos en este momento a la hora que estamos haciendo esta entrevista, que son las 8:24 minutos? Como lo indiqué, pues a partir del día de ayer en la noche, a las 10 aproximadamente, se concluyó la reparación. Eso ha permitido de que empiece a alcanzar los niveles adecuados los diferentes tanques. Acordémonos que la recuperación es un poco lenta a partir de que primero todo el mundo se abastece en las primeras zonas. Esto empieza, por ejemplo, a la altura de Ayutuxtepeque, en el tanque terminal, sigue a San Ramón A y B, luego a la Escalón A, y así una secuencia de tanques. Estos tanques necesitan llegar a cierto nivel para lograr la presión y el bombeo adecuado.
hasta el mediodía ya estábamos en el escalón A. Eso significa que ya el sector de Santa Tecla, por ejemplo, ya estará recibiendo agua en estos momentos en la zona urbana. Ahora lo que sigue es que los puntos terminales, como es la carretera al puerto o Zaragoza, ahí se tarda todavía un poco más, y las zonas que tienen un nivel elevado. Aquí necesitamos recuperar presión. Muy probablemente esta noche eso se recupera porque la población utiliza menos el recurso hídrico, y esa es, digamos, la ventaja para que el día de mañana tengamos mejores condiciones. Eso no es automático y es difícil de prever porque, por ejemplo, ahorita en las zonas que ya tienen el abastecimiento, pues tienden a hacer una utilización completa. Ahora, ¿todo el mundo abre los chorros? Todo el mundo abre, ¿y carga, eso pierde presión? Y no, va más lento el nivel de recuperación en las siguientes fases, en los siguientes tanques. ¿Cuánto tiempo, puede llevar para que se llenen las tuberías una vez que porque ya el problema está resuelto, ¿no? Pero está llegando el agua lentamente. Depende un poco de las condiciones. Por ejemplo, en estos momentos, recordemos que del punto hasta el final de la línea de suministro son aproximadamente 40 kilómetros, y eso implica no solo cubrir a toda esa población, sino que los tanques lleguen a su nivel adecuado para que el bombeo sea correcto. Nosotros esperaríamos que el día de mañana al final esté más normalizado, con algunos puntos todavía difíciles, sobre todo los que son puntos altos, por un tema de presión y de bombeo. Por eso nosotros tomamos dos medidas. Una, la parte propiamente de reparación, diagnóstico, diseño, reparación, reconstrucción a la brevedad, y dos, el plan contingencial. Y por supuesto, por la situación del hecho, también hicimos el aviso de la Fiscalía, que eso lo hicimos incluso hasta tener mucha información el día martes. El plan contingencial ha implicado incorporar primero una etapa de 18 pipas, y este día que ya estuvieron funcionando 31 pipas para abastecer todo el sector. Estos también se va a mantener. ¿Hay algún planteamiento? Bueno, el 915 fue el que se habilitó, está habilitado, ¿no? Sí, está habilitado. Para que la gente pueda llamar y decir dónde necesitan el servicio, pero parece que colapsó el número. Colapsó, mire, por ejemplo, ¿por qué es así? Por ejemplo, nosotros podemos tener un poco más de 200 abonados, pero en el 915 habían más de 3.000 solicitudes de pipa. O sea, no va con la relación. Incluso algunos medios llamaban para verificar, o sea que eso genera pérdida de un usuario en potencia. ¿Priorizaron ustedes las zonas de abastecimiento? Primero priorizamos lo que era educación y salud, para garantizar todo lo que era y algunos centros digamos de atención de servicios, y luego las comunidades y comunidades marginales a partir de esa gran cantidad de solicitudes, y luego una cobertura más focalizada en la medida que hoy ya empezó a haber abastecimiento. No obstante, debo decirlo, esto va a continuar hasta que veamos que todo está normalizado. Por eso se hablaba de un plan hasta el domingo. Sí, perdón, en este momento, por ejemplo, ¿cuál puede ser? ¿Puede dar un estimado de cuáles son el área cubierta ya con agua potable? Lo que sucede es que, por ejemplo, yo le puedo decir del listado que nosotros generamos, muchas ya tienen agua, pero no en su totalidad, por los, digamos, extremos, o por sobre todo los niveles elevados de algunas residencias. Y no solo digo viviendas, sino residencias completas. Pero, por ejemplo, Ayutuxtepeque, Mexicanos, Metrópolis, Miralvalle, Montebello, incluso el centro de Santa Tecla, pero no estamos cubriéndolo todavía de manera completa. Por eso es que en algunos puntos todavía podríamos encontrar que hay algunos pasajes, algunas colonias que todavía no la han recibido, aunque la mayor parte de esa colonia ya la tenga. Ahora bien, nos escribe a través de la cuenta de Twitter André Cardona, dice: fue un caos en todo el área metropolitana, un comunicado oficial de ANDA, dice, desde el mismo domingo hubiese marcado la diferencia. ¿Hay otra? Y pregúntale entonces, ¿hay otra tubería madre que pueda abastecer a la zona como plan B? No, porque lo que hay es un sistema de pozos, y por eso tenemos que hablar de todo lo que es
el plan que se ha acordado para el área metropolitana. Este plan, en el marco de lo que ha sido el diseño de que yo llego y al cierre de gobierno, que es un sistema, el sistema tradicional, para fortalecer y tener precisamente opciones, pero sobre todo en los puntos que reciben menos abastecimiento. Recordemos que se han otorgado algunas factibilidades en puntos críticos que media vez han colapsado pozos, entran en una situación bastante complicada de abastecimiento. Y lo que sucede es que precisamente esas son las colonias que mayor presión social generan, pero no es la mayoría del área metropolitana. El sistema de pozos incluso sirvió para algunas zonas, pero no es completo. Por eso es que llevamos un sistema, recordemos que hay 4 sistemas: el de Guluchapa, el tradicional, que son los sistemas de pozos, sí, zona norte, que es el que falló, y Las Pavas. No hay bypass de vinculación porque son zonas completamente diferentes, pero con los sistemas tradicionales de pozos sí. Por eso algunos empezamos a atenderlos el día de ayer, que era sorprendente, sí, cómo en algunas zonas podía haber agua y se extrañaban, y era precisamente por las maniobras técnicas que se hace bajo los sistemas tradicionales. Ahora, los comunicados, eso también debo de advertirlo, fíjese que, y parecido a lo que sucedió en Las Pavas, cuando se da en Las Pavas todavía había abastecimiento. El día domingo nosotros todavía no teníamos reportes claros de lo que había ocurrido. Sin embargo, en redes sociales casualmente ya había gente, o un par de gente, que estaba manejando la situación. Eso sí también tiende a sorprender. Eso sucedió también en el caso de Las Pavas en marzo, que incluso anunciaban algunos desabastecimientos o comunidades que no tenían agua cuando todavía tenían agua. Eso es un tema también que resulta interesante, y quiero decirle al diputado de que en el caso del manejo que hicimos en Las Pavas y en la emergencia no hemos pedido fondos adicionales. En esta ocasión hemos tenido que sí subcontratar a una empresa por el tipo de equipo que no tiene anda, como son esas grandes grúas, así como la estructura metálica. ¿De cuánto ha sido el gasto global que ha tenido? Es más, aquí nosotros lo que hicimos fue una contratación de $250,000, pero basado en costo unitario. Es decir, que ahora que hacemos la resección, eso tiende a bajar. Eso es lo que es la inversión real de la emergencia, sí, pero no hemos solicitado fondos adicionales desde ningún punto de vista en los 2 periodos, por lo menos que a mí me ha tocado enfrentar. De acuerdo, tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos, explícanos si ha tenido algún reporte que tenga que ver con una situación de salud debido a la falta de agua potable en estos días. Dejamos plantear la inquietud, vamos a una pausa, regresamos en 8 en punto. Es un gusto que siga con nosotros. Nos acompaña en 8 en punto el presidente ANDA, Felipe Rivas, está con nosotros en nuestros estudios. Presidente, le decía si había alguna posibilidad o no de que esta situación que tenemos de escasez de agua, entonces a raíz de esta problemática, desencadene en problemas ya de salud. ¿Hasta dónde, digamos, el nivel de coordinación que tiene con el Ministerio de Salud le permite establecer si hay o no esa amenaza? Bueno, precisamente la convocatoria que hizo el presidente el día de ayer al Consejo de Ministros y a la activación del sistema de protección civil iba orientado a eso, a evitar que cualquier tipo de inconveniente generara algún impacto en salud. Hasta la fecha no hay ningún reporte relacionado. Lo que sí es que parte de esas medidas de emergencia han activado desde el Ministerio de Salud un proceso de monitoreo, de alerta que permita controlar cualquier tipo de situación. Hasta el momento no tenemos ningún reporte relacionado, con la ventaja de que también hemos empezado el suministro este mismo día. Estábamos preparados para ver una posible emergencia hasta el día domingo, y por eso el plan contingencial, por eso el llamado del presidente a instalar
una mesa especial, una de emergencia y el sistema de protección civil. Y hay que decirlo, y preventivamente la suspensión temporal de clases, incluso en algunos las disminuciones de los horarios de acuerdo a las condiciones de cada centro. Las unidades de salud han estado funcionando, nuestra prioridad ha sido abastecer toda la parte de, en el primer día educación salud, ya este día la parte de salud, como lo decía, y las comunidades. Ahora, aquí hay todo un proceso bien coordinado, con la ventaja que ya tenemos suministro, pero eso no desmonta todo el proceso que está dando seguimiento salud, sobre todo en los casos donde considere que hay mayores factores de riesgo. Ahora, ¿qué día entonces tendremos agua en su totalidad en San Salvador? La totalidad muy probablemente en todos los sectores esté el día sábado por la mañana. Es probable que ya mañana todo el mundo amanezca con agua porque en las noches tiende a recuperarse. También la recuperación ha sido más rápida que la de Semana Santa porque durante el día el uso es menor en los hogares, en la parte doméstica. También recordemos que en Semana Santa lo que tuvimos fue el colapso de las dos estructuras, pero una debido a una falla eléctrica y la otra de un colapso de tubería subterránea de 48 sí, el impacto pulgadas. Fue más grande en términos de escasez. Prácticamente el 60% y la recuperación fue más lenta también porque las familias se encontraban en sus hogares en vacaciones, entonces el consumo y todo esto así hizo que la recuperación fuera más lenta. Eso digamos que es un poco estimado. No obstante, como digo e insisto, el sistema de contingencial va a estar activo hasta el día domingo y muy probablemente focalizando otro tipo de situaciones que se dan en el Gran San Salvador. Ahora, el tema del agua potable a nivel nacional es un tema de crisis y a veces casi permanente. O sea, no importa si estamos en invierno, verano, prácticamente es igual. Eso usted lo conoce perfectamente, presidente. Y entonces uno piensa, bueno, con sabotajes, sin sabotajes, hay un tema y es un tema que es la problemática prácticamente es estructural. Entonces, ¿cómo se debe enfrentar el problema de escasez de agua potable en este país? Yo creo que ahí hay que separar algunas cosas. Lo que sucede es que en esta coyuntura, por la discusión de la ley de agua, también se han elevado los tonos en relación a las actividades de la ANDA. Incluso hemos visto reportajes de tuberías dañadas, de fallas que de repente dicen que son 2 semanas y acaba de suceder. Algunos medios de comunicación muy incisivos en temas donde se les presenta toda la documentación posible y el titular va en otro sentido. Creo que la discusión que tiene la ley de agua ha llevado también a sobredimensionar problemáticas dentro de la institución. Eso no omite lo que tú planteas en cuanto a temas estructurales, sistémicos, que yo lo he dicho al nomás llegar a la institución. Y no solo de tipo financiero, sino de tipo de estratégicos de un modelo de gestión orientado a mejora continua de la calidad y del servicio y del abastecimiento. Por eso la prioridad 1 que he tenido que asumir es el fortalecimiento del suministro y por eso también hemos optado por la vía más rápida que son los sistemas tradicionales. Prácticamente, y lo hemos insistido, tenemos 40 pozos en procesos de ejecución a nivel nacional. No vamos a resolver un tema que viene de décadas, ni tampoco un sistema financiero que viene desde el 2004. Recordemos todo el impacto que generó la administración del ingeniero Perla y todo lo que ha sucedido en cuanto a los sistemas de la administración. Y en términos financieros, ¿continúa la crisis financiera? ¿Hay un quiebre técnico o no? Una situación financiera no se resuelve en corto plazo. Tiene que haber un diseño, una arquitectura con una visión de mediano y largo plazo. Lo que debe de prestársele mucha atención es, precisamente a partir de la ley de agua, y ojalá tengamos tiempo de hablar sobre ella, de la ley de agua, del ente regulador, y de las instancias que están en torno a ese ente regulador, cómo plantear una estrategia que la ANDA tenga una modernización plena y una visión estratégica desde un marco de política de Estado. Y eso implica un marco de concertación social y por supuesto política. Pero eso implica tener proyecciones claras en términos de inversión, de proyectos y de esta estrategia. Ahora, ¿pasaría todo esto por revisión el tema de focalización del subsidio del agua, actualización de tarifas de costo de metro cúbico?
es imposible, digamos, superar este problema estructural sin revisar esos aspectos. Exacto, de hecho lo planteamos. Por eso nosotros hablamos primero de un eje, fortalecer el sistema de abastecimiento por esta vía, pero porque a la par, recordemos, hay una inversión estratégica de las pavas, de modernización de las pavas. Eso y el trabajo de tuberías en cuanto al manejo de fugas, en el manejo de baches, el sistema contingencial que ahora ha funcionado mejor que en el pasado. En la emergencia de marzo teníamos 2 pipas, hoy hemos estado trabajando con 31 prácticamente. Eso es parte de la estrategia, pero además nosotros planteamos todo el tema de una facturación justa, eliminar vacíos en términos de la lectura, la facturación y el nivel de reclamo que pueda generarse y que se estabilice con una orientación de servicio al cliente en un proceso de mejora continua. Pero también planteamos precisamente la revisión del pliego tarifario y del subsidio. Está claro... Perdón, presidente, ¿qué fue lo que ocurrió con el tema de pliego tarifario, pero sobre todo con cobros excesivos en muchos casos residencias? Estamos hablando de servicio residencial. Ese es el que nosotros estamos corrigiendo, digamos, en términos de ver claramente lecturas, los promedios que usaron, pero sobre todo resolverle a la ciudadanía de manera inmediata esos cobros excesivos. Y hay un planteamiento, tenemos un trabajo con la Defensoría para articular este proceso de tal manera y algunas adecuaciones que permitan resolverle rápidamente y evitar ese nivel de facturación, porque sí han habido ahí algunas problemáticas que detectamos que ya habían sido denunciadas y que necesitamos corregir. Pero el pliego tarifario en sí tiene problemas estructurales. Por ejemplo, tú puedes perder la conexión y todavía el pliego tarifario te indica que tienes que tener un costo básico. Eso, por ejemplo, es un error. Tiene varios, digamos, déficits que no te permiten una manera de actuar de manera diferente, pero sobre todo la focalización, porque la focalización está basada en el consumo y al basarse en el consumo de 40 metros cúbicos, la tarifa básica de 0 a 10 metros cúbicos favoreces un sector y al final, según los estudios que hemos realizado, que ya prácticamente está concluyendo el BID, eso tiende a favorecer el cuarto y quinto quintil de la población, es decir, los sectores que potencialmente deben de pagar al costo adecuado o al precio correcto del agua. Eso pasa por reestructurar todo ese planteamiento y en un orden, como digo, más estratégico de modernización. Pero hay un tema muy importante con relación a lo que han planteado. Lo interrumpo porque tenemos que hacer una pausa para que continuemos la idea después y sí me interesa conocer opinión suya sobre el anteproyecto de ley de agua y si irá a Asamblea Legislativa también por ese tema. Vamos a una pausa, regresamos con más de 8 en punto. Presidente, para ir concluyendo, porque el tiempo nos está avanzando, ¿cuántos metros cúbicos o en términos porcentuales se puede establecer de que se pierde de agua a nivel nacional? Los datos que tenemos es que aproximadamente un 55% es agua no facturada, no siempre es pérdida. Lo que sí sucede es que en las tuberías de impelencia, las más antiguas que son de asbesto, cemento, sí hay fugas constantes y pérdidas, pero mucho es no facturado. Tenemos casos incluso de reconocidos empresarios que han construido centros comerciales con conexiones ilegales. Lo que sucede en el pasado, yo ahorita no tengo esa certeza de cuáles son los factores porque los interviniéramos de manera inmediata, pero ya ha sucedido. Y por eso hay muchas colonias también irregular que se busca la manera de que normalicen. Pero digamos que el agua no facturada está llegando aproximadamente al 55% a nivel nacional, ¿verdad? A nivel del área metropolitana es un poco menos, pero se concentra en el área metropolitana. A ver, en los últimos minutos, el anteproyecto de ley de agua y todo este tema de supuesta privatización, porque hasta dónde efectivamente, o qué es lo que los hace pensar a ustedes que en el trasfondo del anteproyecto que está en estudio en Asamblea Legislativa tiene ese sesgo o esa intencionalidad de privatizar el servicio de agua potable en el país, porque claro, mucho de esto se ha centrado, presidente, usted lo sabe también, alrededor del ente rector. Dos representantes del sector privado, 2 representantes de Comures y 1 delegado por el Ejecutivo.
Pero ¿dónde más allá de la ley se encuentra algo que puede indicar de que eso puede derivar en la privatización del servicio? Bueno, mire, lo primero que hay que decir es que la ley ya tenía un avance significativo de 92 artículos y al poner la ley que preparó la ANEP, eso hace un retroceso importante porque hay que empezar nuevamente una discusión y una reflexión en cada uno de los artículos. Solo para poner un ejemplo, en el punto de principios han eliminado la equidad de género y la corresponsabilidad sobre la sostenibilidad del agua. La corresponsabilidad es fundamental entre el Estado y la sociedad y ahí tiene mucho que ver el sector privado. Le pongo otro ejemplo, sí. Están quitando facultades sobre la parte, están creando una dirección de agua y saneamiento y están quitándole la facultad en términos de lo que son las factibilidades y las no afectaciones. Ya no se diga esto el impacto que tiene en las zonas urbanas, en las grandes inversiones inmobiliarias, en los temas de agropecuarias en general, entre otros, y ahí hay datos muy precisos que el medio ambiente los ha proporcionado. Pero, ¿qué es en el fondo? En el fondo es primero garantizar y asegurar una ley de aguas que esté en correspondencia a la Constitución, a la declaración de la Sala Constitucional, a la resolución de la Sala y a la declaración del 2010 de Naciones Unidas, que el agua es un derecho humano fundamental. Ahora, pero el ente rector tiene vacíos fundamentales porque lo dejan en manos privadas. Si yo le doy una factibilidad para que le sea el mismo privado, y yo le aseguro que no todo el sector privado tiene sus contradicciones y hay grupos de mayor interés y mayor poder. Ahora, de incidencia. El candidato presidencial de Arena, Carlos Calleja, fue a la Asamblea Legislativa esta semana, ha ido y ha presentado una propuesta de reforma constitucional. Y eso es muy bueno. Y eso es muy bueno en el sentido de que lo lamentable es que pues acaban de pasar un par de meses y cambió de posición la fracción de Arena y todos estos partidos. Y es bueno que se incorpore y se haga, pero no garantiza nada porque necesita la ratificación. Si han cambiado en pocos meses su posición, ¿qué garantiza que en la siguiente legislatura lo van a ratificar? Ahora, pero el tema de discusión de ley de agua está desde hace 4 o 5 años. Más, mucho más. Todavía más. El punto central es garantizar que no se privatice ni la ley ni el ente rector, para que haya verdaderamente condiciones para que la población priorice el recurso hídrico en función del consumo doméstico y la agricultura de supervivencia. No implica eso que no deban de haber proyectos de desarrollo. Nosotros acabamos de dar 102 factibilidades. Y tenemos más de 70 que vamos a entregar la próxima semana. Ahí van proyectos inmobiliarios muy fuertes, son aproximadamente 383 millones que se van a activar. Pero ¿qué ha sucedido? Bueno, que como es un proceso técnico, tienen que hacer actividades de compensación para garantizar que el agua esté oportuna para todo el sector, no solo para la inversión que están haciendo. Pero finalmente, por el contexto en el que se está dando la discusión, que es un contexto totalmente, bueno, ya prácticamente electoral, presidente, ¿acaso no todo el mundo está haciendo un poco de uso político electoral de este tema? Yo creo que lo que ha sucedido es que ha despertado mucho a la ciudadanía, más que el interés que hagan uso todos los partidos políticos. El problema es la activación ciudadana para que no se privatice, porque igual hicieron así como están desprestigiando a la ANDA, igual hicieron con Antel, igual hicieron con la banca, y veamos casos muy ejemplarizantes aquí cerca. Costa Rica se dejó privatizar la banca. ¿Cuál es el mejor banco en Costa Rica? Incluso en la región en términos de activos, el Banco Nacional. Veamos cómo funciona el agua, cómo funcionan incluso las telecomunicaciones. Abrieron competencia, pero ¿dónde están concentrados? No es cierto que la administración pública no pueda ejercer una función altamente eficiente, eficaz y en un sistema de mejora continua. Lo que sucede es que hay que separar ese marco, y por eso es importante que hagan esas acciones. Ahora los candidatos en general se deberían de pronunciar por asegurar que salga la ley, y eso lo sacaría de la discusión. Y cierro con esto porque se nos fue el tiempo. A ver, pero entonces se puede discutir el anteproyecto de ley, se puede aprobar una ley de agua y sin haber entrado en las transformaciones profundas sobre ANDA. Es que tiene que ir paralelo, o sea que en la medida que esto se dé, viene una secuencia de revisión de la administración. Yo he dicho, hay cosas sistémicas que hay que transformarlas, hay que hacer reingeniería, hay que hacer un proceso de largo plazo, pero eso es más rentable socialmente que se privatice. Perfecto.
Se nos agotó el tiempo. Presidente, qué gusto que nos haya acompañado para aclarar toda esta información y brindar detalles específicos sobre esta crisis del agua coyuntural en nuestra capital, que tiene que ver con el desperfecto. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti y al canal por permitirnos llegar a los hogares. Bien, terminamos de esta forma, 8 en punto. Se quedan ustedes con el Gráfico TV. Buenas noches.